Beneficios de las pruebas y ensayos. El Sagrado Corán ha dejado claro que los musulmanes tienen garantizado enfrentar dificultades y pruebas a lo largo de sus vidas. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 155. Y seguramente os pondremos a prueba con algo de miedo y hambre y pérdida de riquezas, vidas y frutos, pero daremos buenas nuevas al paciente. Por lo tanto, es importante comprender algunos de sus beneficios y sabidurías para que uno pueda aumentar su paciencia y obediencia a Alá Altísimo durante ellos. El primer beneficio es que a través de pruebas y dificultades, un musulmán comprende mejor el poder infinito de Alá, el Exaltado. Esto puede ocurrir cuando un musulmán enfrenta una dificultad que no puede remediar con los recursos que posee, como la atención médica privada. Esta comprensión inspira a uno a vivir en obediencia a Alá, el Exaltado, cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia, sabiendo que durante toda su vida ninguna riqueza o influencia social los protegerá del decreto de Alá, el Exaltado. De modo que una prueba o dificultad que impulse a un musulmán en esta dirección, bien puede ser la causa de su obediencia y, por tanto, la causa de su salvación en el día final. La siguiente sabiduría y beneficio de las pruebas es que pueden resultar en que un musulmán se vuelva humilde ante Alá, el Exaltado. Cuando una persona siempre experimenta momentos de tranquilidad, es fácil que se vuelva arrogante y orgullosa de su vida y de lo que posee. Es importante señalar que solo se necesita el valor de un átomo de orgullo para llevar a uno al infierno. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 265. Las pruebas y las dificultades pueden romper este orgullo y recordar a los musulmanes que deben comportarse como humildes servidores de Alá, el Exaltado. Por lo tanto, es importante que los musulmanes que enfrentan dificultades se aseguren de eliminar cualquier signo de orgullo de sí mismos, reconociendo que cada bendición que poseen les ha sido concedida nada menos que Alá, el Exaltado. De hecho, estar orgulloso de algo que fue creado y que pertenece innatamente a otra persona es simplemente una tontería. La siguiente sabiduría detrás de las pruebas y dificultades es que alientan a los musulmanes a adoptar verdadera sinceridad en sus acciones, es decir, a realizar solo actos rectos para complacer a Alá, el Exaltado. Un musulmán que experimenta dificultades comprende que el único que puede ayudarlo en su momento de necesidad es Alá, el Exaltado, y él solo le responderá cuando posea sinceridad. Capítulo 6 Al-An'am, versículo 17. Y si Alá os tocara con adversidad, nadie podrá solucionarla excepto Él. Y si Él os toca con el bien, entonces Él es competente sobre todas las cosas. De hecho, incluso muchos no musulmanes suplican sinceramente a Alá Altísimo cuando enfrentan circunstancias extremas. Capítulo 29 Al-Ankabut, versículo 65. Y cuando suben a un barco suplican a Alá, sinceros con Él en religión, es decir, fe y esperanza. Pero cuando Él los entrega a la tierra, inmediatamente asocian a otros con Él. Un musulmán es verdaderamente bendecido si puede mantener esta sinceridad en todas sus acciones, ya que es la base de todo bien. Es vital recordar que a quien actúa para complacer a los demás, se le dirá que obtendrá su recompensa de aquellos por quienes actuó en el día del juicio, lo cual no será posible. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3154. Entonces, una prueba y una dificultad pueden evitar que esto le ocurra a un musulmán, ya que lo alienta a la sinceridad. El siguiente beneficio de las pruebas y dificultades es que hacen que el musulmán regrese a Alá, el Exaltado, a través del arrepentimiento sincero, sabiendo que solo Él puede perdonarlos y así eliminar sus dificultades. Es comúnmente sabido que Alá, Exaltado, perdona a quien se vuelve hacia Él con sincero arrepentimiento. Las condiciones para el arrepentimiento sincero incluyen estar arrepentido, pedir perdón a Alá, el Altísimo, y a cualquiera que haya sido agraviado, prometer no volver a cometer el pecado y compensar cualquier derecho que haya sido violado con respecto a Alá, el Altísimo y gente.
Una prueba o dificultad que lleva a uno a un arrepentimiento sincero es, de hecho, una gran bendición, ya que bien puede ser la causa de su salvación en el día del juicio. Por el contrario, aquel que no logra comprender esta sabiduría particular detrás de la prueba o dificultad que enfrenta, no se arrepentirá sinceramente. Este comportamiento solo los acercará más al infierno. Por ejemplo, aquel que no busque el perdón de aquellos a quienes ha ofendido se enfrentará a la justicia el día del juicio. A sus víctimas se les entregarán sus buenas obras y, si es necesario, se les entregarán los pecados de sus víctimas hasta que se establezca la justicia. Esto bien puede causar que sean arrojados al infierno. Así lo advierte un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6579. La siguiente sabiduría detrás de las pruebas y dificultades es inspirar a los musulmanes a realizar un importante acto de adoración, es decir, la súplica a Alá, el Exaltado. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3371. La súplica es un signo extremo de la humildad de uno y de su reconocimiento del señorío de Alá, el Exaltado. Aquel que es guiado a esta acción justa, ha sido guiado a obtener bendiciones tanto en este mundo como en el próximo. De hecho, un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6936, garantiza que cada súplica realizada correctamente es aceptada por Alá, el Exaltado, de alguna forma. Desafortunadamente, cuando uno solo experimenta tiempos de tranquilidad, a menudo descuida esta acción justa. Entonces, una posible sabiduría de una prueba o dificultad es impulsar a un musulmán hacia este gran acto. La siguiente sabiduría detrás de las pruebas y dificultades es que brindan al musulmán la oportunidad de adoptar la tolerancia. Esta es una característica muy querida que se declara en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2011. La tolerancia incluye permanecer sinceramente obediente a Alá, el Altísimo, tanto en los momentos fáciles como en los difíciles, cumpliendo los mandatos de Alá, el Altísimo, absteniéndose de sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia. La tolerancia impide adorar a Alá, el Exaltado, hasta el punto de estar satisfechos con él en tiempos de tranquilidad, pero alejarse de su obediencia en tiempos de dificultad. Prevenir esta actitud es extremadamente importante, ya que esta persona finalmente saldrá perdiendo en ambos mundos. Capítulo 22 Al-Hajj, versículo 11. Y entre el pueblo está aquel que adora a Alá al límite. Si el bien le conmueve, éste le tranquiliza, pero si le llega la prueba, vuelve el rostro. Ha perdido este mundo y el más allá. Sin pruebas y juicios, un musulmán puede no adoptar ni demostrar una verdadera tolerancia y, por lo tanto, se vería privado de obtener mucha recompensa a través de ella. La siguiente sabiduría detrás de las pruebas y dificultades, en los casos en que uno ha sido agraviado por otro, es obtener la recompensa y el perdón de Alá, Todopoderoso, perdonando a su opresor. Capítulo 24 An-Nur, versículo 22. Y que perdonen y pasen por alto. ¿No os gustaría que Alá os perdone? Todos los musulmanes desean el perdón de Alá, el Exaltado, pero en algunos casos no realizan un arrepentimiento sincero para borrar sus pecados mayores, o no realizan suficientes obras de bien para borrar sus pecados menores. En estos casos, una prueba o dificultad causada por otro proporciona al musulmán la oportunidad perfecta para obtener el perdón de Alá, el Altísimo, perdonando a su opresor por su causa. En ausencia de esta dificultad, un musulmán puede enfrentarse a Alá, el Exaltado, en el día del juicio sin obtener su perdón, lo cual es un resultado desastroso. La siguiente sabiduría detrás de las pruebas y dificultades es que un musulmán obtenga el amor de Alá, el Exaltado. Capítulo 3 Ale Imran, versículo 146. Y Alá ama a los firmes. Además, el amor de Alá Todopoderoso se puede obtener cuando un musulmán cumple sinceramente con sus deberes obligatorios y realiza voluntariamente actos rectos. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6502. Pero el musulmán que no sigue este consejo aún puede obtener el amor de Alá, el Exaltado,
demostrando paciencia durante una dificultad o prueba. Según el hadith citado anteriormente, cuando Alá, exaltado, ama a un musulmán, le da poder a cada órgano de su cuerpo para que solo le obedezca a él. Este musulmán rara vez comete pecados. Además, Alá Todopoderoso cumple sus súplicas y les concede refugio. Quien obtenga esto seguramente tendrá éxito por la misericordia de Alá, Altísimo en ambos mundos. Y el origen de este éxito es la prueba y la dificultad que un musulmán enfrenta con paciencia por la causa de Alá, Todopoderoso. Este es un aspecto de la incontable recompensa otorgada al paciente que se menciona en el capítulo 39 Az-Zumar, versículo 10. El paciente recibirá su recompensa sin cuenta, es decir, límite. La siguiente sabiduría detrás de las pruebas y dificultades es que pueden llevar a una gran felicidad a quienes poseen el verdadero conocimiento. Los conocedores son conscientes de las grandes bendiciones que resultan de ser pacientes durante las dificultades. Por ejemplo, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, una vez advirtió en un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4023, que Alá, el exaltado, prueba a cada persona de acuerdo con la fuerza de su fe. Entonces, un musulmán inteligente sabe que está siendo probado porque posee una fe fuerte y esto es una excelente indicación de su salvación en ambos mundos. Otro ejemplo es un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2402. En el día del juicio, cuando las personas que no enfrentaron grandes pruebas en el mundo observen la recompensa otorgada a aquellos que soportaron las pruebas con paciencia, desearán haber enfrentado dificultades similares durante sus vidas en el día de hoy. Tierra, como por ejemplo que les corten la piel con unas tijeras. Cuando un musulmán que enfrenta dificultades reflexiona sobre estas enseñanzas, puede generar mucha felicidad, ya que espera recibir una gran recompensa en ambos mundos de parte de Alá, el exaltado. Esto es como aquel que felizmente traga una medicina amarga en anticipación del gozo que trae la buena salud. Capítulo 39 Az-Zumar, versículo 10. El paciente recibirá su recompensa sin cuenta, es decir, límite. La siguiente sabiduría detrás de las pruebas y dificultades es que pueden conducir a una verdadera gratitud hacia Alá, Altísimo. Aquí es cuando uno reconoce internamente que cada bendición que posee le ha sido otorgada nada menos que por Alá, el Altísimo. Muestran verbalmente su gratitud alabando a Alá, el Altísimo, por estas bendiciones. Y lo más importante es que demuestran verdadera gratitud al usar cada bendición de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Esto a su vez conduce a un aumento de las bendiciones. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7. Y si eres agradecido, seguramente te aumentaré a favor. Cuando una persona pierde temporal e incluso permanentemente una bendición, como su buena salud, es más probable que aprecie su valor y por lo tanto use la bendición y otras bendiciones correctamente, lo cual es verdadera gratitud. Esta apreciación de las bendiciones, en algunos casos, no ocurre sin que la persona primero enfrente dificultades y pruebas. La siguiente sabiduría detrás de las pruebas y dificultades es que son un medio para borrar los pecados. En los casos en los que uno no se arrepiente sinceramente o no realiza suficientes obras de justicia para borrar sus pecados menores, las pruebas y dificultades son un medio de purificación. Esto ha sido confirmado en muchos hadices como el que se encuentra en Sahih Bukhari, número 5640, que advierte que cada calamidad o dificultad que un musulmán enfrenta con paciencia lleva a que sus pecados sean borrados incluso si la dificultad es tan pequeña como ser pinchado por una espina. Además, la amarga verdad es que en el caso de que uno deba enfrentar las consecuencias de sus pecados, preferiría enfrentarlas en este mundo que en el próximo. Las dificultades de este mundo son insignificantes comparadas con las dificultades del más allá. Por lo tanto, un musulmán debe en primer lugar evitar todo tipo de pecados y si ocurren, debe arrepentirse sinceramente de ellos. Si enfrentan dificultades, deben ser pacientes y aceptar que podría ser un medio de purificación de sus pecados, que es mucho mejor que ser purificado de los pecados a través del fuego del infierno en el otro mundo.
La siguiente sabiduría detrás de las pruebas y dificultades es que pueden inspirar a los musulmanes a sentir empatía por otros que también enfrentan dificultades. Esto puede animarles a ayudar a otros según sus posibilidades. Es más fácil apreciar las dificultades de otra persona cuando uno está en el mismo barco que ellos, cuando ellos también enfrentan dificultades. Se comprende fácilmente que quien nunca ha sentido hambre real tiene menos probabilidades de ayudar a quienes padecen hambre. Entonces, en este sentido, una prueba y una dificultad pueden llevarnos a ayudar a otros, lo cual es una gran hazaña que podrían haberse perdido si no hubieran enfrentado dificultades ellos mismos. Esto está conectado con la siguiente sabiduría detrás de las dificultades y pruebas, es decir, una oportunidad para que los musulmanes que no enfrentan dificultades ayuden a los que sí las enfrentan. Si los necesitados no existieran, ¿cómo podrían los musulmanes obtener innumerables recompensas ayudándolos? Por lo tanto, los musulmanes siempre deben esforzarse por ayudar a otros en dificultades para que obtengan el apoyo de Alá, Todopoderoso, en todos sus asuntos y dificultades. Esto ha sido advertido en un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 225. La siguiente sabiduría detrás de las pruebas y dificultades es que son un medio para que un musulmán reciba bendiciones. En muchas ocasiones en la vida de una persona, puede haber creído que algo estaba mal para luego cambiar de opinión. Y muchas veces creyeron que algo era bueno y sin embargo, se convirtió en una carga para ellos. Entonces, el musulmán que enfrenta pruebas y dificultades debe comprender que hay beneficios y bendiciones dentro de ellos, que tal vez no observen ni comprendan de inmediato. Por ejemplo, la muerte de un niño es una dificultad y una prueba extrema. Pero mediante la paciencia, un padre puede ser perdonado y se le permitirá entrar al paraíso con su hijo en el día del juicio. Esto ha sido indicado en muchos hadith, como el que se encuentra en Sahih Bukhari, número 1249. En este caso, la muerte de un niño puede convertirse en un medio para que los padres obtengan el paraíso. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 216. Pero tal vez odies algo y te haga bien, y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Alá sabe, mientras que vosotros no lo sabéis. La siguiente sabiduría detrás de las pruebas y dificultades es que son una señal del amor de Alá, Altísimo. Esto ha sido aconsejado en un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4031. Pero es importante señalar que la prueba del amor de uno por Alá, el Exaltado, es su paciencia e incluso su satisfacción con la prueba. Este musulmán se ganará el placer de Alá, el Exaltado, en ambos mundos, como se indica al final de este hadith. La siguiente sabiduría detrás de las pruebas y dificultades es que cuanto más uno es probado y enfrenta dificultades, más cerca está de la tradición de los santos profetas, la paz sea con ellos, ya que fueron los más probados. Esto ha sido confirmado en un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4023. Cuanto más cerca uno está de las tradiciones de los santos profetas, la paz sea con él, más cerca están de la guía correcta y de la proximidad de Alá, el Exaltado, en ambos mundos. Sin duda, esta es una gran bendición de la que uno debería regocijarse. Esta es una de las razones por las que los justos predecesores se complacían mucho en las pruebas y dificultades. Para concluir, es vital que los musulmanes obtengan y actúen en base al conocimiento islámico, para que puedan aumentar su paciencia en tiempos de dificultades y pruebas, a fin de ganar una recompensa incontable tanto en este mundo como en el próximo. Capítulo 39, Az-Zumar, versículo 10. De hecho, el paciente recibirá su recompensa sin cuenta, es decir, límite.